Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Bolsa al Día, un espacio que en cada momento trata de acercarles las claves de los mercados a nivel mundial. Si quieren conocer más datos de nosotros o de nuestros servicios, deben más bien, visitar nuestra página robertomoro.com. En ella encontrarán la sección de formación con un curso básico de bolsa, otro avanzado en operativa bursátil, sobre todo desde el lado del análisis técnico, y otro personalizado, cara a cara, para aprender a operar como un profesional. También encontrarán la forma de acceder a nuestro servicio de informes diarios, tanto value como técnico. Por último, un detalle de los servicios financieros que ofrecemos: asesoramiento, gestión discrecional, inversiones colectivas, SICAVs, fondos, etcétera, así como intermediación en cualquier herramienta. Y sin más, comenzamos el análisis de hoy. Bien, pues en este vídeo vamos a hacer una valoración del aspecto técnico que presentan el conjunto de los índices a nivel mundial, de los importantes, de los que habitualmente siempre seguimos, toda vez que estamos empezando a conocer aspectos macroeconómicos derivados de esta pandemia del coronavirus que la verdad son muy preocupantes, ¿no? En el sentido de que incluso ya el Fondo Monetario Internacional o Standard Poor's pronostican que la actual va a ser una recesión superior a la vivida como consecuencia de la crisis de la subprime en 2008, ¿no? Y hay mucho, por ejemplo, el dato que acabamos de conocer en la jornada de hoy, un dato de paro de 300.000 personas que van al paro en España en el mes de marzo, que es el peor dato de la historia. Pues hombre, la verdad es que deja un poco lugar a dudas de que vamos a vivir tiempos convulsos y sobre todo caracterizados por una fortísima volatilidad, ¿no? Y eso es lo que nos presenta la contemplación del gráfico del SP500, que es el primero que miramos, el que tienen en pantalla, en el que, como ven, prácticamente todo se mueve a golpe de huecazo en huecazo, ¿no? Tanto para arriba como para abajo, mayoritariamente para abajo, ¿no? Observen qué forma tuvo de darse la vuelta después de las tremendas caídas iniciales, el 23 de marzo, y al día siguiente confirmándonos un giro al alza en forma de lucero del alba, que efectivamente hacía prever una corrección a modo de rebote, que ya ha ido a buscar niveles próximos al 50% de lo que había sido solo el último latigazo bajista. Y si contemplamos el total de la caída desde los máximos históricos, pues ha ido a buscar niveles pues del 38.2 de lo que había sido precisamente esa caída inicial, ¿no? Ahora bien, dado que ya ha ido a corregir algún nivel de corrección proporcional de Fibonacci, pues quizá cabe pensar que caben como siempre dos opciones: o que vaya a buscar niveles superiores dentro de la corrección y por lo tanto una continuidad en el rebote, o que digamos que ya ha cumplido con la ortodoxia de lo que es la corrección a un impulso bajista anterior. ¿Por qué? Porque ya ha ido a corregir uno de los niveles importantes de Fibonacci. Luego perfectamente podría suceder lo contrario, que a partir de ahí, como empieza a escenificar el origen, el huecazo en la jornada de ayer, a partir de aquí hayamos asistido a los máximos y prosiga el escenario bajista, que solamente va a quedar confirmado por debajo de los mínimos del día 23 de marzo en la zona de 2190, que pasa a convertirse en la resistencia de referencia. De igual manera, los máximos que ya ha marcado en la zona de 2630 pasan a convertirse en la referencia obligada para pensar en rupturas de resistencias y por lo tanto continuidad en el rebote. Por muchos otros motivos, algunos de ellos incluso macroeconómicos, yo sigo contemplando como más plausible el hecho de que se haya reiniciado el escenario bajista de corto, medio y largo plazo, de la misma manera que cuando, después de asistir a todas estas caídas y de haberse detenido en niveles importantes de soporte, decíamos, a ver, lo normal es que ahora asistamos a un rebote que, dada la magnitud de la caída previa, también puede ser importante. Y efectivamente en esas estamos o hemos estado.
Eso es lo que ahora mismo trataremos de determinar, o estamos tratando de determinar. Para mí, prosecución del escenario bajista desde el momento actual. El caso del Dow Jones es muy similar, resistencia en la zona de 22.600, por encima de la cual cabe pensar en una continuidad del rebote, aunque ya digo, para mí lo normal es que se haya reiniciado el siguiente latigazo bajista. Y en el caso del Nasdaq 100, resistencia muy importante en la zona de 8.020, que no solamente ha sido el máximo intradiario dentro del rebote, sino que al tiempo es una resistencia horizontal muy importante. Pero observen el horroroso aspecto que tanto en el corto, medio y largo plazo presenta el Russell 2000. Fíjense, ya se ha ido muy por debajo del 50%, pero ojo, de toda la subida que se inició en 2009. Es decir, el deterioro a corto plazo es tremendo. Y este, al igual que el SP500 son 500 empresas, este son 2000. Es decir, ya digo, tiene un aspecto nefasto. En el caso del DAX, aquí la secuencia es distinta. ¿Por qué? Porque en el caso del SP y de todos los índices americanos, observen, primera pata de la caída, corrección, ojo, que fue del 50% con respecto a esta caída. 50%, con lo cual perfecto, cumple criterios fabulosos de ortodoxia dentro de lo que es un escenario de continuidad bajista que quedó confirmado al perderse esos mínimos a la baja. ¿Y en qué estaríamos? Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 y habría comenzado la onda 5. Y todo eso sería una gran onda A, con lo cual faltaría B, inmenso rebote, pero faltaría C. Horrorosa nuevamente caída. Todo esto, evidentemente, no va a suceder en el transcurso de 3 semanas, ni de un mes, ni de 3 meses. Es algo que probablemente se prolongue en el tiempo y según mi escenario, pues en el entorno de 2 años y medio aproximadamente. Con sus, incluyendo lógicamente los correspondientes rebotes y la supuesta onda B, absolutamente todo el proceso, pero enmarcado ya sí dentro de un escenario bajista de largo plazo. Bueno, bajista, al menos correctivo de largo plazo, puesto que al fin y al cabo no será más que venir a corregir a todo lo que se inició o bien en 2009 o bien en 2003. Y decíamos, en el caso de los índices europeos es distinto, porque aquí han caído del tirón. Del tirón. Y en ningún momento se ha llegado al primer nivel de corrección proporcional de Fibonacci. Esa es la zona de 10.400 en el DAX. Objetivo que parecía más que plausible, pero que de momento se está quedando escaso y que no es en absoluto inalcanzable, al igual que los siguientes, 11.050 y 11.700 en un mejoradísimo contexto a corto plazo, no son descartables, pero me parecen más improbables que el hecho de que ya hayamos visto el conjunto del rebote y estemos en el inicio de otro impulso bajista. Pero bueno, ya digo que esto no va de llevar la razón, hay que tener un escenario en la cabeza, pero si lejos de suceder el que ahora mismo me sigue pareciendo más probable, que es una continuidad de las caídas, si vemos niveles por encima de estos máximos en la zona de 10.100, pues a confiar en que el rebote sea superior, si es que no hay más. En el caso del Eurostoxx 50, fíjense, ha quedado muy próximo al 38.2, pero no ha llegado. Es decir, más o menos el mismo aspecto que presenta el DAX y el mismo que presenta el CAC 40. Fíjense, casi ha estado en el 38.2. ¿De acuerdo? Pero es que el que sigue teniendo un aspecto horroroso es el IBEX 35. Fue el que más cayó, de los que más cayó, y es el que más lejano se ha quedado a su primer nivel de corrección proporcional. Pero es que aquí el peso de la banca es enorme. Y el sector bancario, fíjense. A ver. Este es el sector bancario. Y así es imposible. Fíjense que está ya otra vez muy próximo a los mínimos. En precios de cierre sobre todo, muy próximo a los mínimos. Y fíjense que en la medida en que el DAX, ahí lo tenemos, ha casi alcanzado el 38.2 de la caída, o el Eurostoxx 50, ahí casi ha alcanzado el 38.2 de la caída, observen el sectorial bancario. Fíjense dónde estaba el 38.2 de la caída y fíjense dónde se ha quedado. Es decir, se ha quedado prácticamente a un 10-11% de llegar a ese nivel. Luego, a corto plazo, a medio, a largo, a cualquier plazo que contemplemos, esto sigue siendo bajista y no podía ser de otra manera, dado que además a corto plazo pues sufre
sufre la recomendación del Banco Central Europeo de cancelar política de dividendos a todos los bancos, incluso de recompra de acciones, y en el caso particular español, también la rebaja de perspectivas y de rating por parte de Fitch, de la agencia de calificación Fitch. Con lo cual, bueno, pues es normal que estemos asistiendo a periodos como esto. Ahora bien, esto, después de hacer este resumen a nivel general, quiere decir que debemos estar cortos. No necesariamente, no necesariamente. Eh, es más, creo que ahora mismo la postura más sensata es estar eh, a la expectativa y no acometer ninguna decisión de inversión, ¿no? Pero si alguna hay que tomar, desde luego a mi entender, hoy por hoy, en el corto plazo, debiera ser la reanudación de cortos en aquellos mercados en los que esté permitido, evidentemente, no en el caso del mercado español. Pero grosso modo, liquidez, liquidez. Y si queremos estar cortos, que sea con una parte muy pequeña del patrimonio y a modo de picoteo, nada más. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que opino. Y que por supuesto puede distar de la realidad pues un 100%, porque por mucho que la volatilidad en el VIX ahora mismo está a niveles de 57 aproximadamente, y venimos de 82, también es verdad que 57 ya de por sí es una auténtica barbaridad como volatilidad. Y en estos momentos de volatilidad es que a lo mejor para cerciorarnos de que hemos tomado la decisión correcta o de que estamos en el lado correcto, tenemos que estar dispuestos a asumir a lo mejor un movimiento en contra de un 5 o 6% y quizá no sea prudente hacerlo así. Así que quienes se lo puedan permitir, liquidez. ¿De acuerdo? Venga, pues un saludo, muchísima salud, cuídense y feliz negocio en la medida de lo posible.